Vamos a hablar de la financiación de las organizaciones sociales. Piden un sistema diferente de pagos y que los convenios anuales se conviertan en plurianuales. ¿Qué os parecen estas propuestas, Carmen? Bueno, pues he tenido la responsabilidad de precisamente las políticas sociales del Ayuntamiento de Zaragoza. En el momento cuando estábamos nosotros gobernando, del 2003 al 2007, la mayor parte de las relaciones con las entidades sociales era vía convenio o concertando los acuerdos y concertando plazas. Salimos del gobierno y todo lo que eran convenios y acuerdos y concertación de plazas acaba convirtiéndose en subvenciones, que eso es muy arbitrario, y en estos momentos tenemos una ley de servicios sociales con una cartera de servicios que garantiza los derechos subjetivos y garantiza la financiación, y sin embargo estamos asistiendo precisamente en los momentos de más crisis, que hace falta una apuesta mayor por lo social. Estamos asistiendo en estos momentos con las entidades sociales a un momento de quiebra de todo ese modelo que para nosotros, para Chunta Aragonesista, es un modelo que hay que potenciar, que es el modelo del tercer sector, el de la iniciativa social, y por lo tanto lo que piden a mí me parece de auténtica justicia. Bueno, yo lo primero quiero reconocer la importancia de todas estas entidades sociales, porque estamos hablando pues, de disminuidos físicos, bueno, de un montón, del CERMI, la importancia de estas entidades sociales, y hacer una matización. No estamos hablando de subvenciones finalistas para hacer cosas, estamos hablando de unos convenios que lo que hacen es concertar plazas, especialistas, en definitiva. Todas estas entidades son especialistas en la atención de determinados problemas sociales de gran envergadura para las familias y para la sociedad, y lo que se hace a través de esos convenios es concertar con estas entidades especializadas esos servicios. Hablábamos el otro día de esta misma cuestión en esta misma mesa, y hablábamos de la problemática que se ha encontrado el Gobierno de Aragón con un presupuesto prácticamente ejecutado en su totalidad y la falta de disponibilidad presupuestaria y de liquidez. Y yo decía el otro día, en la previsión de presupuestos para el año próximo se está trabajando en el incremento de la partida relativa a servicios sociales. Se está trabajando, retomando antes del corte de publicidad que decía Carmen, el sistema, ¿no? Cómo el sistema ayuda a las familias que están en peor situación. Se está trabajando en incrementar la renta mínima de inserción aragonesa en un 123%. En definitiva, yo lo decía, y decía también, es un problema coyuntural que sin duda alguna, por ser una prioridad del Gobierno que está en el Pacto de Gobernabilidad, intentarán resolver con prontitud. La medida ha llegado en menos de una semana. La situación ya era grave antes, y ahora lo es mucho más, ¿no? Por varios motivos. En primer lugar, cuando hablamos de este tipo de organizaciones metemos en el mismo saco cosas muy diferentes, ¿eh? Habría que empezar matizando, porque hablamos de las que hicieron la reclamación, ¿no? Sí, entonces, si hablamos de las que hicieron la reclamación, efectivamente son organizaciones que se dedican a atender o a personas con algún tipo de discapacidad o a personas con algún tipo de dependencia, por llamarlo de alguna manera, ¿no? ¿Qué está pasando? Dos cosas. Primero, este tipo de actuaciones, como se comentaba antes, no es como el que pide una subvención para hacer un programa concreto de 3 meses, no, o sea, estamos hablando de actuaciones que se alargan en el tiempo, ¿vale? Por lo tanto, no deberían jamás estar sujetas a anualidades. ¿Por qué? Porque si tú tienes una residencia donde, por ejemplo, estás atendiendo a personas con discapacidad o a personas dependientes, ¿no? Cualquiera que sea el tipo de dependencia, la concertación de esa plaza no puede someterse todos los años a decisiones. Si tú coges a una persona, tienes que tener garantizado que vas a poder financiar esa cobertura. Por lo tanto, no tienes que estar sometido todos los años a esa decisión, que efectivamente puede ser más o menos arbitraria. Por lo tanto, si queremos que esas organizaciones puedan trabajar, hay que dotarles de estabilidad. Y convenios plurianuales desde la administración pública se hacen muchísimas veces con muchísimo tipo de entidades. Pensando esta mañana, la primera valoración, yo decía, es una buena medida, es una buena petición. Primero, efectivamente, les va a dar estabilidad. Lo primero que necesitan es estabilidad. Va a permitir ajustar los recursos y la distribución de los recursos, y va a permitir distribuirlos mejor. ¿Quién lo pide? Los propios que prestan los servicios. Y voy a tomar una frase de Leticia del otro día. No estamos hablando de caridad, estábamos hablando de justicia. Estamos hablando de los proveedores de la administración en servicios sociales. Son los proveedores, necesitan estabilidad. Los gastos financieros se les comen. La inseguridad de no tener
Las subvenciones son el 80% en el momento de concesión, 20% en la justificación, y los gastos financieros no pueden justificarse. Efectivamente, les da una inseguridad, y claro, si esto lo unimos a la situación de crisis, por centrar un poco el tema, y al impago que tenía que haber sido ya hace unos cuantos meses, no voy a señalarlos para no hacer sangre, porque yo creo que en estos temas lo mejor es ser positiva, Cristina, y lo entiendo, y creo que así lo afronta el Gobierno de Aragón. Yo creo que lo primero que hizo el Gobierno de Aragón fue escuchar a las organizaciones sociales. Vamos a comenzar hablando del inicio de la campaña electoral. Anoche los tres partidos, los tres grupos que se presentan en las elecciones en Aragón hicieron sendos actos para dar el pistoletazo de salida a esta campaña. ¿Cómo pensáis que se va a desarrollar, Rosa? Bueno, pues yo tengo la vertiente personal y luego ya la vertiente para mí en lo personal, que me preguntabais hace un momentito fuera. Creo que va a ser diferente, es una campaña de ámbito nacional, vamos en coalición con el Partido Popular. Todos los actos, tanto en pueblos como en la capital, se han preparado conjuntamente y bueno, yo creo que va a ser una campaña austera, como ya demostró el acto de anoche, y ya estamos metidos en harina de pueblos todos los días. Carmen. Bueno, pues yo creo que también en lo personal pues es una campaña más, una campaña con una cierta inquietud, una campaña, por otro lado, con una cierta esperanza, y para Chunta Aragonesista la novedad es ir en coalición con Izquierda Unida y con la izquierda social. Yo creo que este país, Aragón, se merece llevar también la voz de Aragón a Madrid. Creemos que desde la izquierda vamos a ser capaces de hacerlo, y en cualquier caso, pues 15 días de campaña, yo voy en listas también, me va a tocar ir por los pueblos. Pero yo creo que eso es la democracia, eso es lo positivo, y en cualquier caso, ahí estamos. Patricia. Bueno, pues a mí me pasa lo mismo que a Rosa. Va a ser mi primera campaña nacional, hice la municipal, fue una gran experiencia. Yo creo, y es un poco por la percepción de la calle, yo creo que va a ser una campaña más tranquila. Yo creo que la gente está, a lo que le interesa, que es el problema que tiene ahora, que es el problema de la crisis. Lo tienen en sus familias, lo tienen en sus entornos. Yo creo que la gente hoy día no está para engaños, quiere compromisos, quiere confianza y quiere líderes que les den pues, esa seguridad que necesitamos en estos momentos. Esa es la percepción que tengo al principio, llevamos muy poquitas horas, pero yo creo que va a ser más tranquila porque la gente, pues sí, quiere soluciones concretas. Cristina. Pues fíjate, yo más que tranquila, Patricia, yo que la veo desde fuera, creo que es una campaña fría. Los meses o las semanas previas, ¿no?, que hemos vivido ya de pre-campaña, que ya en otras ocasiones han sido semanas prácticamente de campaña, ¿no?, ya de debates, de rifrafes, de declaraciones, de anuncios, de cosas, han sido ya semanas frías, ¿no? Yo creo que es una campaña que se afronta desde las diferentes candidaturas, creo que, como se suele decir en la calle, con el pescado vendido, ¿no? Creo que algunos han tirado la toalla antes de empezar a pelear, que otros tampoco la tienen todas consigo, y que otros a lo mejor se están dando por ganadores de una manera excesivamente triunfalista, ¿no? Y eso hace que no digo lo que vaya a pasar, que eso ya lo veremos, pero eso hace que, permitirme la expresión, como que haya poca emoción, ¿no? Como que ya todo el mundo está dando por hecho el resultado y por lo tanto hay poca emoción, ¿no? Yo creo que gobernar en tiempo de bonanza es difícil, pero en época de dificultades es mucho más difícil. Efectivamente. Y yo creo que lo va a tener muy difícil el gobierno que salga, con lo cual verdaderamente yo creo que las propuestas tienen que ir encima de la mesa. Que a lo mejor no se han avanzado y no se han concretado, pues verdaderamente es que a lo mejor están esperando a ver qué nos encontramos al final. Yo creo que lo que necesitamos es un gobierno que tome decisiones con credibilidad, con confianza para todos, que se dedique al empleo, que se dedique a la crisis, que fortalezca la posición de España, que le dé un cierto empaque dentro de Europa, porque estamos también en Europa, no hay que olvidarlo, claro, nos arrastran otras decisiones. Estábamos hablando la semana pasada que semana a semana nos encontraríamos con situaciones nuevas y nos lo hemos encontrado esta semana. Esta semana hemos conocido los datos del paro. En Aragón ha subido más de un 3% el número de desempleados, unos datos negativos después de haber conocido hace prácticamente una semana que el dato trimestral era más bien positivo. Rosa, ¿qué valoración hacemos de estos datos negativos del paro? Pues mira, la valoración no puede ser más que negativa. Era esperada, pero no podemos hacer otra valoración que negativa. Efectivamente responde, como siempre en estas fechas, en parte a un elemento estacional, pero lo peor de todo es que aún no hemos tocado fondo.
Es decir, la resaca de esa paralización de la demanda interna, está el consumo completamente retenido. Yo sí creo, Cristina, que en parte por las políticas que se han estado rectificando permanentemente, unas u otras, pero efectivamente que generen confianza tanto para el consumo interno como para el inversor externo, que también, ¿por qué no?, puede realizar sus inversiones, pero que las realiza lógicamente en los países que más confianza le inspiran. Entonces, efectivamente, todo eso sí que ha contribuido a esa paralización de la demanda interna que ha provocado pues esta situación. Patricia. Yo la verdad es que los datos son desoladores. Verdaderamente nos desayunamos ayer una noticia bastante mala. Ha subido en unos porcentajes bastante importantes, son muchos meses ya, es un año muy malo. Yo antes de ayer pude asistir a una conferencia del presidente de la Bolsa de Barcelona. Verdaderamente salí con un poco el cuerpo, un poco... Sí, un poco tocado verdaderamente diciendo, oye, vamos a ver, hasta el 2016 habían hecho un estudio, siempre dicen los economistas que ellos se dedican a hacer estudios para que luego dar explicaciones de por qué no han acertado, pero daba una explicación de que podía durar todavía hasta el 2016 y que estábamos todavía en un punto que estábamos a punto de tocar fondo, pero aún nos podía tocar. Yo verdaderamente le doy la razón a Rubalcaba y a Zapatero. Yo creo que la culpa de los 5 millones de parados que en estos momentos tiene España es de los últimos 8 años de gobierno. Yo creo que la crisis, y lo ha dicho Carmen hace un momento, no se avisó ni se tomaron las riendas desde el principio, se negaron al principio que no existía crisis, que nosotros no estábamos afectados, cuando los estudios económicos nos estaban dando ya una serie de indicadores bastante importantes. Pero es que luego hemos tomado las riendas de la crisis y hemos ido a remolque de Europa, y encima las medidas que hemos tomado tampoco han sido unas medidas estables, ciertas y contundentes, hemos ido dando un poco bandazos. Entonces yo creo que estamos pagando en estos momentos. Espero que el gobierno, que a partir del día 21 tome las riendas con seguridad, y vuelvo a hilvanar un poco con el tema anterior. Empecemos a tomar decisiones que generen confianza, que el mercado laboral, que el mercado financiero empiece a adoptar algún tipo de reforma que permita empezar a ver la luz y la línea hacia arriba. Carmen. Bueno, pues yo, aún coincidiendo con los análisis macroeconómicos que ha hecho Rosa, efectivamente se contradicen un poco con Patricia, dice que la culpa es de quien gobierna, cuando estamos hablando que estamos en una crisis a nivel internacional, una crisis realmente de un modelo financiero y un sistema capitalista que está haciendo aguas por todos los lados. Pero, aun coincidiendo con las cifras macroeconómicas, a mí lo que me preocupa, realmente me preocupa, es que detrás de ese 3,11% que se ha incrementado en el mes de octubre el paro, hay muchas personas, hay muchas familias, y es un 3% o un porcentaje que se acumula a otro. La realidad es que tenemos personas que están viviendo en un estado democrático, que están viviendo supuestamente en un estado de bienestar, que tenía que haber cobertura precisamente para aquellas situaciones vitales en las cuales la gente no tiene recursos suficientes para vivir, y a mí lo que me preocupa es que no tenemos y no están arbitrados recursos para todas estas familias. No nos contradecimos. Yo creo que en cualquier caso lo que no se contradice es una conferencia con la otra, ¿eh? Porque os recuerdo que la economía es una ciencia de administrar bienes escasos para conseguir el máximo de bienestar, es decir, de felicidad. ¿Vale? Es decir, el objetivo último de la economía tendría que ser hacernos a todos y a todas más felices. Debería de ser. Está claro que este modelo económico no lo ha conseguido, ¿no? Pero bueno, pero ese debería ser el objetivo de la economía. Yo, efectivamente, los datos del paro son un desastre, como vienen siéndolo desde hace ya tiempo, y es que es un desastre detrás de otro. Pero yo por eso insisto mucho, ¿no? Se dice, hay que recuperar la confianza de los inversores. Sí, el problema es que los inversores llevan 3 años, y yo creo que eso vosotros lo sabéis mejor que yo, porque estáis más en esos ámbitos, ¿no? Pero llevan 3 años pidiendo un sacrificio detrás de otro. Se han convertido en una especie de altar a la que cada X tiempo se le lleva un cordero para sacrificar. Y al principio fueron medidas de desregulación de los propios mercados financieros. Y después fueron medidas liberalizadoras y desreguladoras del mercado laboral. Y después fue una cosa, y luego otra. Y en España incluso una reforma de la Constitución, que se hizo como se hizo en pleno verano, sin consultas, sin nada de nada. Y a nivel europeo, otras modificaciones legales, es decir, cada X tiempo vamos ofreciéndole al púlpito, ¿no?, al altar del mercado, un cordero diferente para ser sacrificado. ¿Hasta cuándo?